¿Cómo amanecen? Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar sobre la historia clínica. La historia clínica es un documento donde se anexa todo lo pertinente a la salud del paciente, con otros datos adicionales que permiten conocer un poco de la vida de un paciente en referente a su estado de salud. Es un documento en que recoge toda la información referente a la salud del paciente dental. En este caso, vamos a hablar de la historia clínica odontológica, la cual empieza por primera vez cuando acude al consulta del dentista y se va actualizando con cada nueva visita. Lo primero que se debe hacer cuando un paciente llega por primera vez es su historia clínica. No se puede atender al paciente sin una historia clínica. Eso es lo primero, la anamnesis. Su nombre, su identificación, qué hace, dónde vive. Todo eso tiene que estar anexado en la historia clínica. Ahora bien, ¿por qué es importante la historia clínica? Ya que es un documento que constituye una gran ayuda para la toma de decisiones del profesional de la salud dental. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno va a hacer un tratamiento, debe tener a la mano la historia clínica, ya que eso hace mejorar la atención sanitaria del paciente, teniendo información sobre su estado actual y antecedentes. Y es más fácil conseguir un diagnóstico y un tratamiento adecuado. ¿Por qué un diagnóstico? Sencillo. Dentro de la anamnesis hay unas dos partes importantes que son los signos y síntomas. Los signos es lo que el profesional ve en el paciente. Un ejemplo, una caries, un incluido, que lo puede hacer a través de una radiografía. Pero, ¿qué son los síntomas? Es lo que manifiesta el paciente. Bajo esas premisas, el diagnóstico se hace en base a unos signos y síntomas. Si se hace un buen diagnóstico, el tratamiento será el más adecuado y por ende los resultados serán positivos. Si por el contrario no se hace un buen diagnóstico, se realiza un pésimo tratamiento, obviamente eso acarreará un resultado desastroso. Entonces, por eso es importante la historia clínica. Además, la historia clínica tiene efectos legales. ¿Por qué? Porque sirve como prueba en los procedimientos realizados sobre el paciente. Es decir, la historia clínica, junto con el consentimiento informado, que lo veremos más adelante, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque así como te puede exonerar a lo profesional de una mala praxis, o de pronto mostrar que se hizo lo concerniente, se hizo lo correcto y sin embargo hubo un fracaso en el tratamiento, puede salir exonerado. Pero, ¿qué sucede si el paciente demanda y no tiene una historia clínica? ¿Cómo se defiende el profesional que sí realmente cumplió a cabalidad, fue diligente, si no tiene los medios de prueba de que así lo hizo? Entonces, cuando se hace la historia clínica, debe recopilarse toda la información pertinente del paciente, sin omitir detalles. Obviamente, el paciente tiene que firmar la historia clínica donde él acepta de que toda la información que ha suministrado es verdadera. Además, la historia clínica en un momento dado sirve también como docencia e investigación. ¿Ya? ¿Por qué investigación? Porque de pronto aparece, hay una enfermedad X que se le presenta en el paciente, se trata, paciente sana, y de pronto se presenta en otro paciente. Entonces eso queda guardado
en los anales. Entonces, ¿qué sucede? Que se recurre a esa historia para hacer el mismo tratamiento en ese paciente, ¿ya? Obviamente, cuando uno va a hacer un uso de una historia clínica, tiene que pedir la autorización del paciente. Obviamente, garantizando de que su nombre o su apellido no aparezca, porque eso sería violar su intimidad. ¿Cuáles son esas características que debe tener una historia clínica? Debe ser única, integrada, acumulativa. ¿Por qué única? Porque es solamente para el paciente. Integrada porque debe guardar todos los anexos que en ella se necesiten. Acumulativa porque se va agregando todo lo que se hace en cada consulta o en cada cita que tenga el paciente. Y cronológica que debe irse anotando con la fecha respectiva. Debe contener una información veraz, es decir, que todo lo que el paciente manifieste sea cierto. Debe existir un sistema eficaz de recuperación de la información clínica. Debe adjuntar a los consentimientos informados obtenidos por la ley. Cuando hablamos de consentimiento informado, es un documento, ya, un formato, donde se le explica al paciente qué se le va a hacer, cuáles son los procedimientos, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, que en un momento dado, si falla ese procedimiento o se presenta una situación muy difícil, el paciente sabe lo que podría pasar. No quiere decir que eso es como lavarse las manos como Pilato, no. Simplemente es un formato obligatorio que debe estar anexado a la historia clínica. Como le dije, debe tener toda la información pertinente de cómo se va a hacer ese procedimiento. Ahora, el paciente está en su derecho de firmar o no firmar. Si no firma, se hace una anotación de que el paciente no está de acuerdo con el tratamiento, que si le pasa algo en aras de que él posteriormente, por no haber sido el tratamiento, surge un problema, entonces tiene que estar condensado. Como no va a firmar, entonces busca un testigo que firme y que diga que el paciente se ha negado a firmar y que asume las consecuencias si no se hace el tratamiento. Bien, dentro de esa característica, siempre tiene que estar esa historia a disposición de quien nos necesite, ya que permite, va a ser una situación para permitir una permanente evaluación y revisión crítica por parte de los profesionales. Debe estar escrita con letra clara y legible por parte de cualquier persona. ¿Por qué debe estar clara y legible? Para que cualquier persona, inclusive el paciente, pueda entender a ciencia cierta qué es lo que se le está haciendo a él. ¿Ya? ¿Por qué es confidencial? Porque esa historia clínica solamente debe pertenecerle al paciente. Solamente en aquellos casos, en una demanda legal, ahí sí se le permite ver al abogado, defensor, al acusador, al ente acusador, al juez, porque va a determinar si se hizo bien o no el procedimiento. Vamos a seguir las cuestiones dispuestas por la ley. De otra manera, nadie, ni siquiera una persona que no haya atendido al paciente por primera vez, así sea un profesional de la salud, no podrá ver la historia clínica, a menos que el paciente dé una autorización para ello. ¿Bien? ¿Por qué, como le decía, por qué la historia debe ser clara, legible, sin tachones, enmendaduras, sin intercalaciones, sin dejar espacio en blanco y sin siglas? Lo voy a explicar por qué razón. Ya le expliqué por qué en forma clara y legible, porque el profesional o el paciente o aquel tercera persona puede entender lo que se le ha hecho.
sin tachones y ni vendaduras. Sencillo, porque se puede considerar que están eliminando partes de la historia clínica que no se creen que no debe saberse y puede prestarse a malos entendidos y en una demanda legal eso puede incurrir en una falta. No dejar espacios porque se pueden anexar igualmente datos falsos y alterar la historia clínica. Y no usar siglas, ejemplo, no decir RX, sino radiografía. ¿Ya? Entonces, no se deben usar siglas. Y cada anotación debe llevar fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma de autor de la misma, es decir, en ese caso el profesional. Normalmente las historias clínicas, hay unas historias clínicas que solamente hay una parte en la cual el auxiliar, en el caso de ustedes, la llenan. O sea, los datos de identificación, nombre, apellido, sexo, edad, si trabaja, el número de la cédula, si tiene teléfono, si tiene celular. Esos son los datos que por lo regular el auxiliar va a llenar. El motivo de consulta, cuando un paciente llega por primera vez, es aquel que anota en forma textual y entre comillas, tal como lo dice el paciente. Ejemplo, si el paciente dice, vengo a sacarme una muela, usted debe colocarlo, o se debe colocar, perdón, tal como lo dijo, entre comillas. Motivo de consulta, abra comillas, vengo a sacarme una muela. Cierra comillas. ¿Por qué razón? Porque si usted dice otra cosa diferente, porque si el profesional o la auxiliar quiere colocarlo más bonito, más científico, paciente en una demanda legal dirá, yo no vine a hacerme eso. Entonces, hay que hacerlo y escribirlo tal como lo dice el paciente. Les repito, motivo de consulta, vengo a sacarme una muela, entre comillas. Otro ejemplo, vengo a hacerme una limpieza. O tercero puede decir, vengo a que me hagan una revisión. Como quiera que lo diga el paciente de una manera elegante o una manera tosca, debe igual escribirse de manera textual y entre comillas. ¿Ya? La cuestión lo que es la enfermedad actual, esos conjuntos de síntomas y signos que el paciente llega y que debe estar condensado en esa historia clínica. Cualquier tipo cómo es del cual de enfermedad actual. Un ejemplo, que tenga por lo menos un dolor en una pieza dental, ¿ya? Le pregunta al paciente cuándo inició, qué pasó, qué día comenzó a sentir el dolor, qué ha hecho para eso, se ha tomado medicamento, porque normalmente el paciente se medica, se automedica, ¿ya? Entonces todo eso tiene que estar anotándolo, ¿no? De todas maneras, es importante que usted anote cómo es todo lo que hace referencia al motivo a lo que es la enfermedad actual. Ahora, la historia clínica se dice que es un documento privado, que solamente pueden verlo, como le dije, el personal que atiende por primera vez al paciente. Inclusive, ni siquiera otro profesional, a menos que el paciente así lo designe. ¿Cómo se identifica una historia clínica? Resulta que anteriormente había mucha confusión porque usted sabe que hay muchos homónimos. De pronto, Nicolás Acosta, entonces habría muchos Nicolás Acosta y se prestaba para confusiones en los tratamientos o en la identificación del paciente. Cuando se hace la apertura por primera vez, esto vino a partir del año 2000, en enero exactamente, se identifica
a la historia clínica en los adultos o mayores de edad con la cédula de ciudadanía. Para los menores de edad, pero mayores de 7 años, con la tarjeta de identidad. Y para los menores de 7 años, con el número de registro civil. Para los extranjeros, con el número de pasaporte o cédula de extranjería. Y en el caso que no exista documento de identidad de los menores de edad, se utilizará el número de la cédula de la madre o del padre, en ausencia de esta. Seguida de un número consecutivo, de acuerdo al número de orden del menor en el grupo familiar. Es decir, si es el mayor, si es el segundo o el tercero. Depende cómo ocupe el lugar. Normalmente las historias clínicas odontológicas están compuestas por la identificación, después el motivo de consulta, después de algunos exámenes estomatológicos, es decir, y otros contienen el odontograma. ¿Ya? Esta parte del odontograma lo veremos en otra parte, porque eso es lo que necesita bastante explicación. Bien. Entonces, como pueden ver, la historia clínica es muy importante. ¿Ya? ¿Por qué razón? Vamos a seguir hablando de un poquito de la historia clínica. Dice que en las cuestiones de la obligatoriedad del registro, es decir, por qué debe anotarse una historia clínica, por qué debe realizarse una historia clínica. Los profesionales, técnicos y auxiliares que intervienen directamente en la atención de un usuario tienen la obligación, ya que, hago aclaración, es un derecho del paciente. La historia clínica es un derecho del paciente. Además, tienen la obligación, como les dije, de registrar todo lo que se ve en el paciente, conceptos, observaciones, decisiones, resultados de las acciones en salud desarrolladas, conforme a las características señaladas en ese formato de la historia clínica. Bien. Normalmente, la historia clínica tiene una obligatoriedad del archivo. ¿Qué quiere decir eso? Disculpen. Que tiene que estar en un archivo único de historias clínicas en 3 etapas. En la etapa de gestión, en la etapa central y en la etapa histórica. Normalmente las historias clínicas duran 20 años. A los 20 años, el prestador de servicio puede deshacerse, romper, quemar o en su defecto devolverle la historia clínica al paciente si va a cerrar el centro odontológico o que la entidad prestadora vaya a cerrar. ¿Ya? Las únicas historias que no se rompen, que por su valor científico, son las que se conservan en ese archivo histórico. ¿Por qué? Porque son necesarios para una referencia futura. Ahora, esto se guarda en lo establecido en el Acuerdo 07 de 1994, referente al Reglamento General de Archivos, expedido por el Archivo General de la Nación y demás normas que lo modifiquen. Bien, en otras palabras, las historias clínicas tienen que estar guardadas. ¿Por quién? Por el prestador de servicio de salud. Ahora, quien la generó debe ser compartida entre el paciente y la entidad prestadora de salud. Ahora, cuando una entidad o un paciente, perdón, necesita una historia clínica, no se le da la original, sino las copias. Una copia de la historia clínica que se le debe entregar al paciente. Ahora, ¿cuántas copias se le puede entregar a un paciente? Las que el paciente necesite. Si necesita 3, se le darán 3, pero jamás se le dará para que él saque las copias.
Entonces, en ese orden de ideas, usted tiene que sacarle las copias y entregarse. ¿Ya? Bueno, más adelante seguiremos hablando sobre la historia clínica. ¿Ya? Por hoy vamos a hablar de este tamaño y nos veremos en una próxima sesión.